tardes, seguimos hablando de consumo. La semana pasada nos acompañaba la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro. Con ella analizábamos todas las posibilidades que ofrece el Gobierno de Navarra en cuanto a ayudas, subvenciones, bonificaciones fiscales a la hora de comprar o alquilar vivienda, y hoy vamos a dar un pasito más y lo que vamos a hablar es de una vez de que alguien tiene pensado el comprar una vivienda, qué pasos tiene que dar para conseguir de la mejor manera posible esa hipoteca que nos ahoguen también, valga la repetición, lo menos posible. Para ello, tiramos una vez más de expertos y tenemos con nosotros a Luis Mari Arrieta, de Asesoría CAT. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Pablo Alonso, también de la misma asesoría, pero en este caso economista y ex trabajador de entidad financiera, que esto ya da una garantía. Luis Mari. Da nivel. Bueno, cuando necesitamos un crédito, vamos a entrar ya en harina, vamos a comprar una vivienda, un coche, en fin, cada uno lo que quiera comprar, ¿no?, con el crédito. ¿Qué cantidad tenemos que pedir? No sé, me contestáis el que queráis, porque claro, luego empezamos, que si tenemos que disponer de X cantidad, que si luego va a haber gastos, que si esto, que si lo otro, no nos vale compensar en la cantidad que nos cuesta lo que vamos a comprar, ¿no? Aquí hay que tener otras cosas en cuenta, porque además el banco no nos da el 100%. ¿Cómo podemos calcular esa cantidad que hay que pedir? El que queráis. Bueno, si queréis empiezo yo. Venga. En principio, la única adquisición que lleva aparejadas gastos adicionales es la adquisición de vivienda o un bien inmueble. Eso normalmente con un 10% adicional del importe de compra es suficiente para cubrir todos los gastos. Entonces tenemos que pensar que sobre una compra de 100 necesitamos disponer de 110. Los 110, descontando el dinero que dispongamos nosotros, el resto tenemos que ir a hipoteca o a financiación ajena. Pero el banco no nos da el 100%. No. En vivienda, en principio, el banco da el 80% en primera vivienda, en segunda vivienda creo que anda el 70%, y sin incorporar ahí ese 10% de gastos adicionales. Y de uno de los dos menores valores, el de compra o el de tasación, con lo cual siempre tenemos una tasación incorporada de la vivienda a comprar. O sea, que hay que hacerla y pagarla. Además, hacerla y pagarla. El límite máximo de mis ingresos que debería dedicar a pagar deudas. Esto ya es casi Pablo te dirá mejor. Pregunta de nota, Pablo. ¿Cómo puedo calcular yo? ¿Cómo puedo decir, bueno, gano tanto? ¿Cómo sé ese límite en el que me tengo que mover para luego no pasarlo mal? Sí, siempre se dice que lo ideal es entre el 35 y el 40% de los ingresos que tenemos, ¿no? ¿Eso ahorrar o gastar? Para gastar. Para gastar. Pero claro, depende mucho del nivel de renta de cada uno. Por lo general, la gente que igual tiene unos ingresos menores siempre tiene que ser consciente que el 30% es un valor muy bajo para hacer frente a ese gasto, ¿no? Entonces, va a depender un poco, ¿no? En rentas más altas, un 30%, no es lo mismo un 30% en rentas altas que en renta baja, rentas ¿no? más bajas, ¿no? Eso es. Y luego, hombre, pues igual en rentas más bajas lo que toca es hacer las cositas más despacio, ¿no? Eso es. En lugar de meternos en mucho, pues ir haciendo las cosas despacio. ¿Qué gastos tenemos? Ya nos has comentado una, que es la tasación. La tasación. Pero, ¿qué gastos tenemos? Se habla también de comisiones ocultas. Bueno. Cuando vamos a meternos en un crédito, yo os hablo de hipoteca porque suelen ser los más abultados, ¿no? Sí. ¿Qué comisiones o qué gastos nos podemos encontrar? Bueno, en principio cualquier formalización de préstamo de póliza tiene unos gastos de estudio que en hipotecas rara vez se aplican, una comisión de apertura que sí suele ser más habitual que se aplique, y luego suele ir asociada a una serie de beneficios en función de otros consumos que se puedan hacer de la entidad financiera, tales como seguros de vida, utilización de tarjetas, etcétera, etcétera, para determinar el precio de la compra. Según la fidelización que tengas con el banco, ¿no? Pero como gastos tenemos los gastos de estudio, la comisión de apertura
la tasación en caso de hipotecario, que es necesario, y luego los gastos de inscripción del impuesto de transmisiones patrimoniales en caso de segunda transmisión, IVA en caso de nuevo y registro de la propiedad para inscribir tanto el bien como la hipoteca. El tema del notario. Notario, registro, todo eso, sí. Bueno, que ahí es el 10% este que nos decías, ¿no? Sí, ¿Podemos sí, incluir todo esto que estamos hablando? En principio sí, con el 10% debe llegar. Comisiones ocultas, que a veces se habla de comisiones ocultas, no sé si están dentro de esto que estamos hablando. Por lo general no, todos los costes que suelen o que tienen que estar asociados en un préstamo hipotecario tienen que aparecer en la póliza bancaria. Sí que es cierto que con la nueva ley hipotecaria tenemos que pasar por notaría entre 7 y 15 días antes de la firma oficial de la compraventa, en la que el notario nos cuenta o nos dice todas las comisiones que hay en la compraventa y en la hipoteca. Y hablando de la nueva ley, en temas hipotecarios también ahora hay 10 días, ¿no?, que tenemos que esperar, que antes no, antes era pim-pum, antes ibas al notario, firmabas y a correr. Son esos días, son esos días, los 10 días que bueno, tenemos que pasar por notaría, vemos si estamos de acuerdo o no, y si estamos de acuerdo, pues se firmaría. Bueno, pues las cosas van cambiando. Yo entiendo que buscando un poco también más transparencia después de todas las movidas que tuvimos hace unos años, ¿no?, de posibles, bueno, yo no sé si me atrevo a decir los engaños, pero por lo menos cláusulas no muy claras, en fin, a lo mejor no demasiadas explicaciones. Ahora con la nueva ley de hipotecas se intenta un poco paliar todo eso, ¿no? Se intenta, por eso la visita a notaría, con el fin de que el notario, sin presencia de la entidad financiera, pueda explicar todos los detalles de la póliza y que el usuario, el consumidor, pueda ser consciente de todo aquello que le pueda ocurrir. Eso no quiere decir que el notario te cuente absolutamente todo, porque el todo no existe nunca, quizás se deje algo, pero bueno, mayormente lo más importante quedará explicado. Sí. Es importante acudir a varios bancos, entiendo, ¿no, Pablo?, para pedir un poco diferentes condiciones. Pero claro, también hablábamos de fidelizar, ¿no?, de que los bancos muchas veces te dan beneficios en esa hipoteca que estás pidiendo precisamente por ser cliente bueno o por ser cliente fiel. Yo no sé qué compensa más en este caso, ¿qué se podría decir? Ir a diferentes bancos, sí, ¿no? Sí, creo que es lo preferible, pero como en todo tipo de compra que vayas a hacer, ¿no? Buscar diferentes proveedores, en este caso proveedores financieros, y poder ver qué condiciones nos ofrecen, ¿no?, tanto en porcentaje sobre el precio de compra o de tasación, o incluso en precio. ¿Se pueden negociar las comisiones o se deben negociar las comisiones? Se pueden y se deben. Se deben. O sea, no quedarnos con comisión de apertura, tanto comisión, las amortizaciones también, esa comisión de amortización a mí me parece importantísima, Luis Mari, porque claro, imagínate que nos toca la lotería y queremos amortizar. Sí, efectivamente, eso ya ha cambiado mucho. Ahora, afortunadamente, la comisión por cancelación normalmente, digo y recalco lo de normalmente, porque hay que fijarse en ello, suele ser sobre la cancelación total, con el fin de que uno no cambie de entidad a coste cero. Pero sí existe que las cancelaciones parciales o las amortizaciones parciales no tengan comisión. Eso suele ser lo habitual. O suele ser lo habitual aquí, aunque del entorno de Peralta a otros entornos varía muchísimo. Peralta es muy competitiva. Sí, porque tenemos muchos bancos. Eso, sí, y los hábitos de la gente son de mirar, de prestarle atención al negocio. Entonces Peralta es muy competitiva a nivel financiero, mucho más que Pamplona, por ejemplo, Pamplona es mucho más caro que Peralta. Pero sí, hay que seguir fijándose en esas comisiones por cancelación total o parcial. Claro, podemos tener un golpe de suerte, ¿no? Uno se mete en la hipoteca del piso, Pablo, y dice, aquí envejezco yo pagando, pero imagínate que tenemos un golpe de suerte. Bueno, si tenemos un golpe de suerte en la comisión, claro. Tampoco nos va a afectar mucho. Pero bueno, no, pero es dinero, mirarlo, ¿no? Una pequeña herencia, una cosa, un excedente que tengas por cualquier circunstancia y que quieras reducir ese endeudamiento para que te presione menos,
lo lógico es que no recibas una penalización por ello. Y además podemos cancelar o acortar tiempo o cuando cancelamos amortización o cuota, sí, ¿no? Ahí ya cada uno lo que más le parezca, ¿no? Eso ya es una opinión como muy personal. ¿Qué documentos? No, yo lo único que diría es que una vez que se acorta el tiempo ya nunca se puede alargar. Ya. O sea, si alguien tiene la oportunidad de recortar su préstamo, que piense que si recorta cuota siempre tiene tiempo de recortar plazo, pero si recorta plazo luego no va a tener oportunidad de ampliar plazo. Cuota, ¿no? Bueno, o plazo. Ampliar plazo. Bueno, sí. ¿Qué documentación nos va a pedir el banco y cuánto tiempo tenemos, Pablo, entre que, bueno, o podemos tardar de alguna manera en realizar los trámites hasta que contamos con el dinero, ¿no? Porque aquí a veces también suele haber algún problemilla o, en fin, ¿cómo funciona esto? Lo más importante es saber la vivienda que vas a comprar, ¿no? Conocer el precio, y con eso por lo general se suele firmar un contrato de arras. En el contrato de arras ya tenemos la duración estipulada, ¿no? Se da una señal también, eso es, ¿no? se da una señal y tenemos un tiempo determinado, ¿no? La documentación que nos van a pedir, la declaración de la renta, las últimas nóminas, posibles activos financieros que podamos tener en diferentes entidades para saber la capacidad de repago de ese préstamo, y por lo general a veces piden también la vida laboral. Yo creo que esos son los documentos, ¿no? que nos van a pedir. ¿Quién elige el notario y quién lo paga? ¿Comprador, vendedor? Normalmente los bancos no suelen tener problema con qué notario va a firmar, porque les da indistintamente, ellos normalmente trabajan con todos. Pero bueno, si el cliente quiere un notario concreto no suele haber problemas para formalizar con él. Por lo demás... ¿Y quién lo paga? El notario, la compraventa la paga el comprador. Los gastos de la hipoteca los paga la entidad financiera, desde el último cambio. Eso también es un cambio, ¿no? Sí, es un cambio. Reciente, antes lo pagaba... Sí, antes lo pagábamos todo el consumidor. Crédito, ¿no? TIN, TAE, en fin, estos juegos de palabras que nos vuelven locos, que nos dicen, fíjate en el TIN, fíjate en el TAE, no te fijes en el TIN, en fin, ¿qué es esto? ¿Nos tenemos que fijar? ¿No nos tenemos que fijar? ¿Qué son, Pablo? Pues bueno, el TIN es el tipo de interés que vamos a pagar al año en el préstamo, ¿vale? Y la TAE pues es la suma de todos los gastos financieros que pueda haber en la póliza. Pues una comisión de cancelación anticipada, la comisión de apertura en el caso del año en el que se firma ese préstamo, y esa es la diferencia. A la hora de pedir el préstamo, siempre para comparar entre diferentes bancos tenemos que mirar la TAE. Porque engloba todos los gastos financieros. O sea, ahí fijarnos porque ahí ya tenemos el interés y todo lo que vamos a pagar, ¿no? Un poco el general. Hemos hablado también de este tema, lo has dicho tú, Luis María, a veces dentro de esa negociación del interés, también nos dicen, hombre, si te haces un seguro de no sé qué o te haces un seguro de no sé qué, te podemos bajar un poco el interés. Esos productos vinculados, creo que se llaman, ¿no? Sí. ¿Cuáles son y hasta qué punto merecen la pena? Bueno, en principio los productos vinculados son todos porque el banco ha pasado de observar la operación del préstamo como una operación individual a considerar al cliente un poco en su globalidad. ¿Qué hace con eso? Busca vinculación, que el cliente no solo nos pida el préstamo y se vaya, sino que opere continuamente con la propia entidad. Y ahí lo que hace es establecer un tipo de interés y unas posibles bonificaciones en función del grado de colaboración o de actividad que tenga con la propia entidad, como puedan ser pues, el tener seguros de vida, seguros del inmueble, el tener un plan de pensiones, el cobrar la nómina por ella, cosa que normalmente siempre piden, que se cobre la nómina, tenerla domiciliada en la entidad. Si tienes ahorros, un plan de pensiones, un fondo de inversión, que lo puedas tener con ellos, porque de todas esas cosas el banco se nutre, tiene ingresos. Entonces observa la totalidad de la operación con el cliente y con algunas de ellas te asocia beneficios en el tipo de interés de
de tu préstamo. Te bonifica un 0,20, un 0,40 si haces eso. Puede ser interesante, ¿no? Puede ser interesante, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Bueno, existe también la posibilidad, Pablo, de un periodo de carencia. Exactamente qué es y, bueno, ¿cuándo conviene pedirlo? Los periodos de carencia es el momento en el que no devolvemos el capital del préstamo, sino que devolvemos solo el tipo de interés. Se puede pedir, claro, pero no es lo, eso es, claro. no es lo habitual. Sí que es recomendable que pueda existir, si queremos que exista esa posibilidad, tiene que aparecer reflejado en la póliza bancaria. No es lo habitual, pero se puede solicitar. Y esto entiendo que igual es al principio, cuando tenemos todos los gastos, ¿no? Que a lo mejor andamos un poquito más justillos. Sí, aunque en los préstamos personales no se ve normalmente esas situaciones, se ven más en actividades empresariales donde hay un periodo de construcción de la edificación, aunque sea hipotecario, donde hay un periodo de construcción y puesta en funcionamiento del bien, ahí sí que se dan normalmente carencias hasta que lo que tiene que generar los ingresos empieza a generar los ingresos. En los préstamos personales, hombre, pues si alguien se construye la casa seguramente también, porque diga, oye, dame 6 meses más de carencia porque lo voy a amueblar. Bueno, pues seguramente para esos gastos de amueblamiento le den un crédito o un tiempo para empezar a amortizar el préstamo, pero no suele ser lo habitual. Hemos hablado de muchas cláusulas y de muchas comisiones. Hay una en la que a lo mejor no nos fijamos mucho porque, claro, casi nadie pide un crédito pensando en que no va a poder pagarlo, ¿no? Salvo aquellos que lo piden sabiendo que no lo van a poder pagar o que no lo van a pagar, pero la gente normal pide el crédito sabiendo o pensando que lo va a poder pagar. Entonces, claro, tenemos ese interés de demora, Pablo, que también es muy importante. Sí, eso es. Siempre tenemos que ver en póliza, ¿no? el tipo de interés que nos están marcando. Sí que es cierto que el tipo de interés de demora es el tipo de interés que nosotros hemos firmado más el 3%. Viene reflejado en Banco de España, que es el tipo de interés del dinero también. Pero no es el mismo en todos los bancos. No es el mismo. Eso también se puede negociar, lo que sí le suman es ese 3%, ¿no? Lo legal es el tipo de interés que nosotros hemos firmado más el 3%. Ese debería ser el tipo de interés de demora de nuestro préstamo. Que suele ser normalmente altito, ¿no? Sí. Claro, ahí los bancos se curan un poco en salud. Bueno, la pregunta del millón, antes estaba clarísimo, os voy a decir, ¿fijo o variable? Antes, por lo menos cuando me tocó a mí, era fijo, ¿no? Tú fijo ahí, en fin, por lo que pueda pasar. Pero ahora ya la cosa es un poquito más complicada, ¿no? Con el Banco de España, con Europa, que también mete baza. Es que controlarlo es como todo mucho más complicado, ¿no? Bueno, ahora nosotros entendemos que diferenciamos muy claro entre rentas, porque estamos hablando de créditos de consumo, de gente que tiene un ingreso fijo. Si tus ingresos son fijos y son ajustados y te come ese 30-35% de tu renta, lo mejor establecer tipo fijo porque no estás para sustos. Si ganas poco y tienes hipotecado el 40% de tus ingresos, todo menos sustos, que ya no te quiten más. Amarrategui, ¿no? Que dicen los futbolistas. Segurola, sí, Segurola. Eso. Asegurarnos que lo vamos a poder pagar, aunque luego digamos, cachis, y ahora lo bajan. Eso es. Si ganas, digamos, entre comillas, mucho o solo hipotecas un 15% de tus ingresos, pues puedes ir a variable, que normalmente a largo plazo es lo más barato. Porque cuando una entidad te hace un tipo fijo, es porque él tiene más conocimiento que nosotros por dónde va a ir el variable. Claro, y que no va a perder. Y no va a jugar a perder. La banca nunca pierde. Igual se equivoca, pero nunca pierde. O sea, que en este caso, según también un poco lo que comentábamos antes, los ingresos de exactamente, según... Cogiendo esa pista, ¿no?, que nos daba Pablo, del 35%... Eso como mucho, sí. Como mucho. No vayamos a liarla aquí, nos metamos donde no. Claro, esto estamos hablando de pedir créditos en bancos, porque claro, ya si pedimos créditos en estas empresas que dan créditos personales, ahí ya todo esto se nos desbarajusta. No, totalmente. O sea, no es recomendable. No, en absoluto. Vamos a hacer amigos, no es recomendable. Nunca. Hay que ir a entidades en las que las comisiones y lo que nos van a cobrar sea
lo más ajustado y con un control también del mercado de Banco de España, en fin, un poco de las pautas y de las normas que rigen toda esta movida, ¿no? Dentro de la lógica, cuando menos. Entonces, la lógica financiera la mantienen las entidades financieras. Pensando que hay lógica, sí, ¿no? Pensando que hay lógica, pero esa la mantienen las entidades financieras, sí. Esos otros préstamos revólver, el no sé qué, créditos de te doy 3.000 euros, peligrosísimos, peligrosísimos. Cuidado. Bueno, pues yo creo que tenemos las cosas ya bastante más claras, Pablo Alonso y Luis Mari Arrieta. Bueno, hemos dicho Pablo Alonso, economista, y Luis Mari Arrieta, de asesoría CATS, también economista. También economista, sí. Claro, aquí, yo de los viejos ya. Bueno, quita, que los que somos de letras os admiramos mucho. Ambos de la asesoría a CATS, de aquí de Peralta. Muchísimas gracias por habernos resuelto todas estas dudas que para vosotros son el día a día, pero claro, cuando uno se tiene que enfrentar, pues carencia, amortización, apertura, en fin, son todo problemas. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.